Hola, bienvenidos a esta nueva sesión, la 11ª ya, de la Escuela de Familia, desde la neurociencia. Hoy voy a tratar un tema del que especialmente hay una muy importante parte social y que se ha desarrollado muchísimo con la cuestión de la pandemia. Voy a tratar el tema de los miedos, fue muy importante durante aquellos años, pero ya venía siéndolo. La Comunidad Valenciana especialmente ha sufrido en niños y adolescentes una post-pandemia de problemas de salud mental relacionada con miedos y con situaciones. En la página web pueden buscar ustedes Alba Padres, pone Unidad de Salud Mental Municipal del Ayuntamiento de Albatera. Van a encontrar documentación en el buscador, artículos míos sobre miedos y cómo gestionar esta situación. Lo que voy a intentar desarrollar hoy es esto precisamente, cómo ayudarles a que el miedo no sea una constante en su vida. Bien. Una parte esencial del desarrollo de la inteligencia emocional, como hemos visto, es ser capaces de superar nuestros propios miedos. Frecuentemente los padres transmitimos los miedos que hemos vivido a nuestros hijos. Al igual que todas las personas, durante la infancia, nuestro hijo va a vivir situaciones y experiencias que van a provocar miedo. El mordisco de un perro, el empujón de un amiguito, una simple caída desde cierta altura en un columpio, pueden ser experiencias que les impacten y que generen una carga de trauma que, si bien no sea decisiva, va a modificar partes del cerebro, que es a lo que me voy a dedicar hoy a expresar. Va a permitirnos ayudar a nuestro hijo a lidiar con ese miedo y, sobre todo, a que su cerebro no se quede bloqueado en las experiencias que pueden resultar traumatizantes, es decir, paralizantes. La esencia de todo trauma es la parálisis. No saber qué está ocurriendo, me paralizo, genero indefensión, no puedo nombrarlo y finalmente no sé qué me ocurre, lo tomo equivocadamente como parte de mi personalidad. Bien. Muchos padres, papás, mamás, no saben qué hacer cuando un niño viene con una experiencia traumática. Algunos se ponen nerviosos, incluso algunos gritan al niño, aumentando el daño, con lo que provocan un mayor nivel de alarma en el cerebro, mucho más sensible de nuestros hijos. Y solo consiguen que el trauma sea mayor. Papá, mamá, que me han insultado, me han pegado, que me han hecho algo en el cole. Papá, mamá, que me he caído. Esto lo hablé en la sesión, les invito a revisarlas, yo las subiré cuando las tenga en el enlace de nuevo. Y todo esto hará que si no tenemos un sistema de apego, que es la vacuna fundamental, el apego seguro a nuestros hijos, vamos a transmitirle una sensación de mayor dolor, indefensión y mayor trauma. Okay. En otros casos, la respuesta natural del padre o la madre es de pedir al niño que se tranquilice, o anularlo, no validar su emoción, restarle importancia, aunque no lo creamos. Esta actitud de no darle importancia es tan dañina como la anterior, como la de aumentar el daño. Y nuestras experiencias, cuando hacemos resonancia magnética funcional, vamos a ver que el niño se queda tan bloqueado por quitarle importancia como por aumentar el daño. Es exactamente el mismo dolor, es como cuando no te sientes sincronizado, comprendido en tus emociones. Está claro que quitarle hierro al asunto, cuando el niño se tropezó, se llevó un pequeño susto, va a aligerar moderadamente y el niño va a poder tranquilizarse. Sin embargo, cuando el susto ha sido más fuerte y el cerebro del niño no es capaz de superarlo por sí mismo, el miedo puede echar raíces. Vale. Voy a explicar dos estrategias muy sencillas para ayudar a su hijo a superar este tipo de experiencias que son traumatizantes. Imaginad que ha pasado algo en casa, la que sea, una situación, ¿vale? Divorcios, luego hablaré de investigaciones. Para enseñarle a afrontar con éxito cualquier miedo que se le cruce en la vida, lo que tenemos que hacer es ayudar a integrar experiencias traumáticas. Primero los padres vamos a ver qué es lo que les está pasando. Síntomas de ansiedad en niños pequeños, hablo de niños pequeños, menores de 9 años, son estas 7 que os he puesto. Quejas frecuentes y físicas inusuales, dolores, sobre todo el sistema estomacal, el sistema del intestino, se afectan mucho, cambios en el rendimiento académico, preocupación excesiva, negatividad, por ejemplo, a asistir al cole, negatividad a hacer cosas que han sido habituales, miedo a que los vean en el cole con alguien,
cosas que son anodinas. Bien, hiperactividad, inquietud, ¿vale? Frecuentemente se ha confundido, mal diagnosticado, trastornos de déficit de atención con hiperactividad, con trastornos puntuales de ansiedad que luego se han cronificado. Y no es así, no, porque muchos de los problemas acuciantes parten de algo que ha sido traumatizante, que el trauma va generando como una bola de nieve. Desobediencia o agresión persistente, rabia incontrolable, rabietas frecuentes e inexplicables. En los adolescentes prácticamente es lo mismo, salvo que en este caso aparece aislamiento social, tienen más libertad de aislamiento social, uso de drogas, pero en el resto es igual, también pesadillas frecuentes o miedos. Vale. Recordaremos que existen dos hemisferios. Bien, esta parte, el izquierdo que es más racional y el derecho que es más intuitivo. Precisamente en el derecho es donde se quedan grabadas las escenas traumáticas. Si somos capaces de recordar alguna experiencia traumática de nuestra vida, en la infancia sobre todo, podremos comprobar que recordamos algunas de esas en forma de imágenes. Los militares que regresan, por ejemplo, de la guerra, experimentan flashbacks de los ataques, que no son otra cosa que fogonazos de imágenes, de situaciones, pero frecuentemente no son capaces de ponerla en orden, porque hay una zona, que es el hipocampo, que es el cronómetro del cerebro, que se ha averiado. Entonces, lo que recordamos no es cuándo ni cómo. Sé que algo me ve como un flash de una imagen y me da miedo, por ejemplo, entrar a cualquier colegio, porque viví una experiencia de acoso. Oír niños que se cruzan, entrar en una habitación donde hay una situación, de repente me vienen unas imágenes que me paralizan, ahora luego lo explicaré con mayor profusión. En la mayoría de los casos los miedos crecen en esa parte derecha, que precisamente es el primero que se desarrolla in útero, durante el embarazo, y luego continúa. El hemisferio izquierdo es posterior. Y viven en ese hemisferio más intuitivo y visual, que su forma de procesamiento es a través de imágenes y de sensaciones. Cuando la experiencia traumática es pequeña, el niño es capaz de entenderla por sí mismo. Bien. Si el susto es mayor, el niño puede no ser capaz de procesar. Ahora hablaremos de la palabra procesar, porque hoy ya tenemos técnicas desde la neurociencia en el cual podemos ayudar al niño a conectar a ambos hemisferios a procesar esas experiencias traumatizantes. Y entonces aparece lo que conocemos como un miedo irracional. Es decir, en palabras técnicas, el cerebro ha generado un split, es decir, un bucle, físicamente ya tenemos imágenes de eso, en la cual se ha bloqueado el cerebro y lo ha apartado de sí mismo, generando una experiencia a la que no puede llegar, porque eso se guarda en el cerebro emocional, en el irracional, en el más inconsciente, no tenemos acceso a él. Un ejemplo, un perro que se abalanza ladrando a nuestro hijo. Aunque su dueño sea capaz de pararlo al tiempo, imaginad esa experiencia, somos pequeños, el cerebro de vuestro hijo tiene dos impresiones muy claras. En primer lugar, la imagen del perro atacándole, y en segundo, la sensación de pánico, de indefensión. Se ha acabado, ¿bien? Eso genera un cúmulo de neurotransmisores y de hormonas en el cerebro, desde cortisol, que hacen a un cerebro no desarrollado y mucho más vulnerable que el cerebro de ese niño se paralice en el presente y en el futuro. Bien. Las impresiones han sido tan fuertes que si no hacemos nada por evitarlo, pueden quedarse grabadas en el cerebro para siempre. Y el niño puede desarrollar entonces un miedo irracional a los perros. Tú, como padre o como madre, puedes diluir esas impresiones y desactivar esas imágenes, y hasta aquí llega la tecnología fantástica. Frecuentemente ya no es necesario ir a un psicoterapeuta, pero cuando se cronifica ya sí que es necesario. En ese momento es el momento de trabajar esto. Esas imágenes, y utilizo siempre la palabra traumática. Imaginar un perro, un niño, viene gritando. Imaginar un adulto que está gritando. Ayer mismo vi una escena de un padre gritando desaforadamente a un niño menor de 5 años porque había cogido una cosa
de un centro de alimentación porque el niño se había equivocado. El niño estaba en parálisis completa, ya disociaba. Me fijé después en la caja y el niño, disociar es ya no escuchar, el niño estaba como con esta actitud robotizada y ya no escuchaba al padre porque el miedo había hecho que se bloqueara, es un mecanismo de autoprotección, no escuchar. Frecuentemente si vamos al cine, yo lo he visto en muchos niños, y hay una película de miedo con muchos altibajos, lo primero que hacen los niños, ¿qué es? Proteger los oídos, que es el primer órgano que aparece inútero. El niño se había autobloqueado. He conocido incluso situaciones de sorderas no fisiológicamente explicables con todo esto. ¿Vale? Lo único que tienes que hacer es ayudar a vuestro hijo a hablar de lo que ha visto y de lo que ha sentido. Cuando una persona asustada en ese primer momento habla, que no es poco, y describe lo sucedido, su hemisferio izquierdo, el que se encarga de hablar, comienza a comunicarse con el hemisferio derecho. Pero curiosamente con el trauma hay una zona en el hemisferio izquierdo, que es el que se encarga del habla, está aquí, tenemos una zona que se llama el área de Broadband, da igual, vale. Esta área se desconecta con el miedo, con el pánico. ¿Qué ocurre? Que ya no podemos nombrar lo que nos está pasando. Necesitamos un interlocutor en ese momento que haga esta secuencia que yo les voy a explicar ahora. De esta manera tan sencilla estaremos facilitando al hablar que la parte verbal y lógica de su cerebro ayuda a la parte visual y emotiva, porque si no, la parte visual y emotiva, es decir, la parte más inconsciente y más dolorida, no sabré qué le pasa. Hay situaciones que me sobreponen. Bien, a este proceso le llamamos integrar la experiencia traumática. El niño podrá recordar el suceso, pero ya no lo vivirá como bloqueante, paralizante, asfixiante, ni lo traerá a nuevas experiencias. Incluso podrá ver un perro y no lo asociará a su experiencia. Desactivará de manera automática. Bien, en la siguiente diapositiva podemos ver una representación de cómo funciona este proceso. Es esta. Cuando estoy asustado y no sé qué es lo que me pasa, y hablo de ello, y para eso necesitamos tiempo, os explicaré unas diapositivas de cómo se hace ese proceso, entonces mis dos hemisferios se comunican entre sí. Me entiendo porque tengo un interlocutor que me escucha y me siento más tranquilo. ¿Qué es lo que los padres quieren frecuentemente? Que el niño se sienta más tranquilo y que sea capaz de tomar la situación en sus manos para que no les haga daño, aunque algunos no lo digan también, para que no les siga molestando con sus quejas. Llega un momento que es demasiado incomprensible para algunos padres el que el niño tenga miedo, han pasado 5, incluso a veces lo he comentado, muchísimos años, y sigue teniendo cierto tipo de miedos, de traumas, de situaciones. Bien. ¿Cómo se hace este proceso? Por ejemplo, estas diapositivas os van a ayudar a que no le digáis a vuestro hijo que se calme, ayudarle a hacerlo, que se calme. Bien. Los niños pequeños no nacen con la capacidad para calmarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque el cerebro, esa área de Broadband, necesita que le pongamos palabras para que lo vaya entendiendo. Y ahora os explicaré en parte práctica cómo se hace. Tenemos que regularles emocionalmente e irles enseñando paulatinamente. Entonces, tenemos que bajar a su nivel, esto lo he dicho un montón de veces. No les mires desde arriba, ni les des una orden. Baja tu mirada y ponte justamente por debajo. Cuando un niño no se encuentra bien, ¿dónde mira? Hacia abajo. Tenemos que ponerlos justamente en su foco de mirada. Transmite afecto emocional. Si acepta el contacto físico, si lo acepta, porque cuando estamos nerviosos no queremos que nos cojas, nos da miedo que nos paralicen, ya tenemos bastante miedo en la parálisis de lo que pasó, porque el cuerpo lo que hace es necesitar salir, si ha pasado algo, salir corriendo, no necesitamos que nos cojan y nos paralicen. Entonces, la primera impresión del hemisferio derecho es irse corriendo. Es una ocasión idónea para que le demos un abrazo, si lo permite, lo besemos o que le cojamos para demostrarle que estamos ahí, que no nos vamos a ir de su lado y que comprendemos su malestar. Vale. Empatizar, es decir, activarle al niño sus neuronas en espejo, ver qué estamos asintiendo, con qué frases,
comunicación verbal y no verbal. Te entiendo, estoy aquí. Yo también me hubiera sentido así. Estoy aquí contigo, no me voy a ir. Veo que estás temblando. Es decir, estoy validando y estoy poniéndole palabras que el niño en ese momento, cuando tenemos miedo, no nos salen las palabras. A veces a nosotros adultos nos ha pasado algo con una persona significativa, o incluso no tanto, y no podemos ponerle palabras. Por ejemplo, a veces han venido personas en consulta a comentarme algo que les ha ocurrido de una cierta gravedad y no lo entiendo. No me preguntes eso. No sé qué pasa, no he podido explicárselo a la policía, por ejemplo, nos pasa muchísimas veces. Vale. ¿Cómo pretendemos que un niño sea capaz? Pregúntale en ese momento qué necesita. Una vez que ha recuperado su estado natural, podemos preguntarle o darle opciones para que pueda soltar esa emoción y pueda volver a la calma. Repito, la calma es un superpoder, nuestra calma es su calma y va a venir a acogerse al ritmo cada vez más tranquilo. Para ello necesitamos respirar, porque van a acogerse a la comunicación no verbal, respirar profundamente. Ojo, por la nariz, desde abajo, y expulsarlo por la boca. Incluso darle opciones. Imagínate que estamos inspirando tranquilidad o paz. Estamos tranquilos, ¿estás aquí seguro con el papi? Estamos tirando ese miedo, eso malo, por la nariz. Okay, le damos significado. Eso calmará su sistema nervioso, sobre todo el nervio vago, luego hablaré del nervio vago. Y hacer alguna actividad que le ayude a calmarse. Cuando ya se ha calmado, por lo menos han pasado 10 minutos, reírse libera dopamina. Correr mata directamente el cortisol o la adrenalina. Hacer ejercicios, vamos a gritar para sacarlo, o vamos a chillar, o vamos a hacer algo de cojines, para que ese torrente sanguíneo que está lleno, contaminado en ese momento de miedo, es decir, de cortisol, se libere con actividad física, que en los niños es aún más necesario. Saltar con música, dibujar la experiencia. Lo primero que podemos, después de calmarlos, es ya darle sentido. Bien. Hablar con nuestro hijo en una situación traumática requiere la calma, paciencia y la fe de que él solo va a ser capaz y de una altísima dosis de empatía. Es natural que tu primera reacción, porque nos da miedo que nuestro hijo, somos mamíferos, nos da miedo que a nuestro hijo, nacen a no término, les pueda ocurrir algo. ¿Hay algo más doloroso que eso? Por Dios, entonces anticipamos que eso no puede ser. Es como un duelo. La primera fase de un duelo, de algo que nos duele mucho, es la negación. ¿Vale? Algo nos choca, esto no es, ¿cómo ha podido pasar? No me lo puedo creer, ¿entendéis? Todo eso está negando la situación, pero no tenemos que transmitírsela a ellos, porque si les transmitimos a ellos ese dolor, lo que ocurre es que le estaremos desvalidando, inutilizando, haciéndoles sentir que lo que sienten es inapropiado, que son unos quejicas, y que encima tenían que haber tenido la capacidad de gestionar algo que no tienen herramientas. Si a mí me ladra un perro, por ejemplo, o me hacen un acoso escolar y un grupo me está haciendo daño, ¿cómo voy yo a gestionar algo así? Pues se le puede hacer incluso lo que se llama revictimizar. Y no será que tú te has burlado, metido, insultado o hecho el piraflautas. Anda ya. Cuando un niño pide ayuda, es que está necesitando ayuda y luego ya analizamos. Por el amor de Dios, vale. Bien. Al fin y al cabo, si conseguimos convencer al niño que no está asustado, tú también te quedarás más tranquilo. Pero esto es un engaño, porque el susto, el cortisol, existe. Y el cortisol dura 24 horas, entre 20 y 24 horas en nuestro torrente sanguíneo. Por tanto, vamos a decir, esto que tú sientes es porque están... como padre, no se lo digo así, pero están pasando en tu interior cosas que te están afectando, por eso estás nervioso. Sin embargo, lo importante no es convencer a ninguno de los dos de que el susto no fue nada. No, eso es un mecanismo de defensa para decir, no está pasando nada. Y eso es lo que más daño hace. Al que hay que convencer es al cerebro. Esta escuela de padres se llama Escuela de Familia aplicada desde la neuropsicología, porque hoy en día ya no se entiende
Es que no se entiende que no trabajemos desde el cerebro. El cerebro toma el 87% de las decisiones sin que seamos conscientes. Es automático. Muchos compañeros míos dicen, y yo también, yo soy neuropsicólogo, neurocientífico, y dicen, pero ¿quién está al mando ahí? Está al mando ahí la parte menos racional de nuestro cerebro. Cada vez entendemos que somos menos capaces de gestionar. ¿Y de dónde viene? De nuestra infancia, de lo que aprendimos a gestionarlo. Por eso hay tantos problemas sociales, debido a una cierta generación en la cual dimos en denominar los psicólogos, neuropsicólogos, la generación de la llave, niños que iban a casa y no había un referente para cuidar a esos niños, sobre todo en la comunicación de lo que les había pasado y que yo les he estado dando herramientas. Bien. Un ejemplo, la pequeña Clara, vamos a practicar, que sé que os gusta. La pequeña Clara sale de la escuela llorando, ¿bien? Nuestra hija sale. Un niño mayor le quitó el juguete y se lo tiró al suelo. Vamos, algo de lo más habitual. No ocurre nada, pero vamos a ver qué le pasa. Evidentemente hay que hablar con el colegio para que esto no vuelva a ocurrir, con el tutor, y pueden pasar miles de circunstancias. Pero vamos a ver qué podemos hacer nosotros independientemente del colegio, porque esto es una escuela para padres de familia. ¿Qué hacemos con el susto de Clara en ese momento? ¿Ir y arrancarle la cabeza al niño que le ha hecho eso a mi niña? ¿Qué es la frase frecuentemente? ¿Acusar al colegio de que no ha estado atento? Por Dios, tenemos el problema aquí y ahora. Si giramos la atención sobre otras cosas, la niña se quedará desvalida con su emoción, con la pena que no se le va y llenita de cortisol, con una injusticia tremenda que le va a hacer aprender que cualquiera puede abusar de esas situaciones. Y todos tenemos una responsabilidad como padres para hacer eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y esto, cuando yo lo digo, entonces ya hay una responsabilidad para los padres, que es en ese momento lo prioritario. Lo único en el universo es la niña, atender a esa hija nuestra, qué es lo que está pasando, y no desviar la atención para buscar culpables, montar más lío, a hacer sentir a la niña culpable, que es muy sensible. ¿Sabéis? Hay mucho juego perverso en todo esto, y es hasta doloroso nombrarlo. Imagina una niña que no tiene esa capacidad de desarrollo. Vamos a poner que tiene 6 años. Bien. ¿Cómo sería quitarle importancia? ¿Vale? ¿Por qué lloras, Clara? Un niño mayor me ha pegado. Mirad, ayudar a integrarlo sería, empieza igual. ¿Por qué lloras, Clara? Un niño mayor me ha pegado. Ponemos la entonación que sea la adecuada. Bueno, no pasa nada. No pasa nada para ti. Me ha tirado al suelo. Bueno, no pasa nada, ya se te pasará. Se le pasará a la madre, que no quiere saber nada, en este caso. Pero la emoción está ahí, porque está el cerebro lleno de cortisol, bastantes que puede hablar desde la rabia y puede ponerle palabras. Hay niños que directamente se paralizan cuando ya llega una cronificación de esa situación. La niña sigue llorando, es decir, la emoción la embarga porque no puede hacer nada. Venga, tranquila. Vale. ¿Eso a quién tranquiliza? A la madre. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no podemos soportar frecuentemente que haya tanto dolor. Venga, Clara, pero si tú eres una niña mayor. Sí, hombre, tengo 6 años, soy mayor, he hecho la mili, pero ¿esto es una broma? ¿O cómo está? Pero esto lo puedo decir yo, adulto, con mi edad. La niña solloza, tú eres una valiente, como si ser valiente fuera no sufrir, es decir, está generando desamparo y una cosa que se llama despersonalización. Hagan lo que me hagan, no tengo que sentir nada, tú eres más valiente que todo eso. Y los valientes no lloran, tócate el pie, Mariano, y los valientes no lloran. O sea, estamos asociando a los niños con que expresar emociones es algo malo y si no, no seré valiente y seré lo contrario de valiente, ¿qué es? Cobarde. Se calla y mira al suelo, es decir, estamos desestructurando la realidad de la niña impotente de lo que le ha pasado. Y yo no estoy exagerando porque luego me veo adultos que les ha pasado situaciones así, que tienen una carga de trauma como una bola de nieve. Vale, muy bien, ¿ves qué mayor eres? Muy bien. Venga, vámonos a casa y te preparo un batido. Y luego vamos a buscar las satisfacciones emocionales en la nevera. Y tenemos la generación con niños con mayores niveles de obesidad premórbida de toda la comunidad europea y de toda la... y ya estamos por encima de Estados Unidos. Vamos a ver cómo ayudamos a integrarlo. Son unas frases. Lo primero que tenemos que hacer es ponerle palabras a nuestros hijos. ¿Por qué lloras, Clara? Un niño mayor me ha pegado. ¿Y te has asustado mucho? Comparto su emoción. Es decir, le pongo palabras. ¿Por qué? Porque el niño no tiene palabras en ese momento. ¿Te has asustado, verdad? Sí, ¿por qué? Porque el niño no sabe qué le pasa. Porque, vuelvo a repetir, se ha desactivado un área que se llama el área de broadband, que es la del habla, punto.
¿vale? No podemos hablar si no tenemos esa zona que, por cierto, nos hace lo más humano. Las zonas que nos hacen más humanos son el habla, ponerle palabras a nuestras emociones, y el pulgar. Ya explicaré esto del pulgar más adelante, que es lo que nos hace coger las cosas con pinzas y ser exquisitos con algunas cosas para hacer instrumentos. Claro, porque era mayor que tú, ¿vale? Dice la niña, sí, claro, era mayor que tú. Es decir, estoy validando y estoy dándole un sentido. No eres una cobarde. ¿Y qué te ha hecho? Le estoy pidiendo que la niña explique, para que una vez que se siente reconocida, validada, estructurada y segura, nada menos que todo eso, la niña pueda hablar de eso. Pues me ha tirado al suelo. Muy fuerte. Vale. En el ejemplo, la niña no había sido tirada al suelo. Un niño ha venido, ha cogido algo que era muy preciado y ha tirado al suelo la muñeca. ¿Qué diferencia hay entre algo que yo quiero mucho y yo mismo para una niña? Ninguno. La ha tirado al suelo a la niña. Bien. Muy fuerte, se seca. Sí, así con la mano. Te ha tirado con la mano y muy fuerte. Sí, empatía. Sí, ya no llora. ¿Por qué ya no llora? Se le ha pasado. Claro, no me extraña que estés asustada, yo también lo estaría. Nueva empatía y nuevo proceso de validación. Joder, mi madre. ¿Te miraba enfadado? Claro, a ver hasta qué nivel encima está justificado ese miedo. Sí, tiene cara de enfadado. Es muy malo, dice la niña. Sí, aquí la mala era ella y la cobarde y la que no tenía capacidad. Sí, a ti te ha dado un susto muy grande. ¿A que sí? Sí. Veo que ya estás mejor. Quédate jugando, voy con tu profe para que ese niño no vuelva a pegarte. Y la niña, que lo ha integrado en ese mismo momento porque ha podido ponerle palabras y que su madre lo ha comprendido y la ha validado y luego le ha dado seguridad, no va a traumatizar. Es decir, el primer ejemplo es la típica conversación que podemos observar entre madres e hijos, en cualquier parque. La mamá intenta quitarle hierro y acude a recalcar el valor de la niña para convencerle de que debe estar calmada. En el segundo ejemplo, la mamá conversa un buen rato de aspectos específicos en la escena que antes he analizado. Y habla de dos cosas, son imágenes y sensaciones. ¿Cómo era? ¿Lo tiró? Bien, ya hablaremos en casa de que no te tiró a ti. ¿Tiró a quién? Al muñeco. Que están atrapadas en su hemisferio derecho. La pregunta por lo que el niño le hizo exactamente se detiene a ver su tamaño, así como el aspecto que tenía la cara del niño. En distintos momentos también hace hincapié en lo asustada que se sintió la niña. En las respuestas de esta se observa que poco a poco se va sintiendo más calmada. Al hablar de ello pongo en comunicación mis dos hemisferios y poco a poco me siento más tranquilo. La palabra es la libertad. Poder nombrar las cosas que nos pasan es saber qué me ocurre y salir de la presión interior y no repetirla, porque si no siempre voy a estar buscándola. Vale. Bien. Otro ejemplo, Adrián ha visto una escena de una película de miedo en casa de su tío Juan. Vale. En esta escena una persona es perseguida por un zombi que estira los brazos para agarrarla. Esa noche cuando Adrián vuelve a casa, su tío Juan nos comenta que el niño se ha asustado mucho. Fijaos la escena. Os asegura que ha intentado calmarlo, pero que el niño estaba muy asustado. Esta noche decides con tu hijo, antes de ir a dormir, hablar de esto. Vamos a ver la diferencia entre la manera de proceder del tío y la de su padre, como antes, ¿vale? El tío de Juan, cuando ocurrió, el niño está llorando, Adrián. Vamos, Adrián, no te asustes. Sigue llorando, pero si el zombi es de mentira, sí, y el niño tiene la capacidad de distinguir lo que hay en una pantalla de la realidad. Pero si no hace nada, y al niño, al acordarse de eso, mete la cabeza en el cojín. Mira, Adrián, el zombi es muy tonto y no hace nada. No saca la cabeza y sigue llorando. Mira, soy el zombi, encima hace O sea, si no fuera patético sería para tirarse por el suelo. No quiero mirar, que es una broma, no me hace gracia. Claro, porque está muy sensibilizado porque tiene la amígdala, luego hablaré de algunas partes del cerebro, bloqueadas. Vale, vamos a ver a tu mamá, pero cuando te calmes, que si no, vas a asustarla. Es decir, está culpabilizando al niño. Adrián se calma, con cara de asustado, es decir, no se calma. Bien. El papá, me ha dicho tío Juan, posteriormente, que te has asustado. Sí, había un zombi.
y te ha dado mucho miedo, lo primero, ¿te has sentido así? No le pregunto, ¿y cómo te has sentido? Porque no hay palabras. Repito, el área de Broadband donde están las palabras no está activada. Entonces, ¿te ha dado mucho miedo? ¿Vale? Le ponemos palabras. ¿Te has sentido mal? ¿Te ha agobiado? ¿Te ha hecho sentir tal? Vale. Sí. El niño se pone a llorar, pero no es de la misma manera. ¿Por qué se pone a llorar ahora? Porque siente reconocimiento, siente que esa emoción, aunque hayan pasado un día, sigue estando ahí. Se ha almacenado, ha habido un split, se ha almacenado. Claro, los zombies dan mucho miedo, le dice el padre. Sí, los zombies dan mucho miedo. Ver un muerto que está por la calle haciendo el barranco, yo qué sé, pues da miedo, ¿no? Para un niño. A mí me dan miedo. Entonces, las películas... ¿Vale? Tenemos que llevar cuidado con todo eso. ¿Y qué hacía que te daba tanto miedo? ¿Por qué le pregunta esto? Porque quieres saber exactamente, esto lo he escrito yo, quieres saber exactamente qué es lo que vio que se le quedó. Quizá había en el acto, no hacer una tontería o era algo de broma, que iba a matar a un señor, iba a capturar a un señor. Buf, esto te debió dar mucho miedo, porque los zombies realmente no están haciendo el panoplia, no, van a hacer daño, ¿no? En las películas de este tipo. Sí, iba a agarrarlo. Los niños no distinguen realidad de ficción, no. En el juego este famoso del calamar, muchos niños repitieron ciertas historias porque en el cerebro del niño, no de la mente ni de la personalidad, el cerebro del niño no es capaz de distinguir ficción de realidad. ¿Y qué hiciste? ¿Cerrar los ojos? Claro, tú no querías verlo, sí, porque daba mucho miedo. Pero, ¿por qué le dio miedo? Porque al cerrar los ojos, ¿cierran los oídos? No, si está fuerte siguen habiendo ruidos. ¿Y qué es? ¿Cuál es el primer sentido que aparece inútero de nuevo? El primer sentido que tenemos más especialmente habiendo y el umbral más elevado, el sonido. ¿Qué hacemos frecuentemente además? Elevar el umbral a los niños. Es como si nosotros tuviéramos un umbral, por aquí encima alguien nos grita. Imaginar cómo nos sentimos. ¿Y qué aspecto tenía? Tenía sangre, estiraba los brazos así. ¿Y qué más? Y abría la boca así. Era muy tonto el zombi. ¿Vale? Y ya se ríe. Al poder hablar de su experiencia, se está dando cuenta, y esto nos ha pasado también como adultos, ostras, pues es un tonto, es no sé cuánto. Podemos ya decir las palabras que le han quitado esa importancia, pero si no llegamos a ese punto, se nos ha quedado bloqueando dentro. Bueno, parece que estás más tranquilo. Mañana volvemos a hablar un rato, ¿vale? A dormir. No se puede quedar durmiendo porque en estas situaciones iba a generar pesadillas, porque lo que no se ha conseguido rehacer, ese split que he dicho, se va a repetir de manera inconsciente, porque el cerebro busca solucionar por sí mismo situaciones que no ha podido generar. Nos habrá pasado, hemos tenido situaciones de sueños o pesadillas. ¿Cómo es posible? Algo que me estaba preocupando me ha salido de una manera. El psicoanálisis se dedica a eso precisamente, a darle sentido a cierto tipo de emociones. ¿Vale? Es importante ser cálido y cercano a la hora de hablar con el niño de sucesos que le han provocado miedo. El niño debe sentir cercanía, ¿vale? No hace falta dramatizar, ¿vale? Cuanto más procese el niño verbalmente las imágenes e impresiones, más se integrará el evento. Procesar es que pueda hablarlo, que pueda dibujarlo, que pueda tocarlo, hacer plastilina y que pueda acabar la acción de lo que le hizo daño. Un miedo lo tenemos dentro. Bien, si yo dibujo o con plastilina hago un perro que yo estoy controlando y me imagino que está haciendo, tengo la capacidad de agencia de volver a conectar mi lóbulo frontal y decir, consigo controlar esta imagen que está dentro de mí del dolor. ¿Cómo haríamos? Me estoy explicando. Yo prefiero con mucho trabajar con barro, con arcilla, es más dúctil. Por este orden, yo trabajo más con arcilla, con plastilina y con dibujos, trabajo con los tres. Os recomiendo siempre, porque no es fácil tener siempre arcilla en casa, que podáis tener o plastilina o Plastidecors o la marca que queráis, para que puedan expresar lo que les ha pasado. Entonces, lo que les ocurre precisamente es que necesitan que les ayudemos a procesar con los dos hemisferios cerebrales las experiencias traumáticas y crecerán seguros de sí mismos y sin miedos. ¿Qué es la falta de seguridad? El exceso de miedo, cosas que no han podido. Vale. ¿Y cómo vamos a ayudarles a afrontar sus miedos? ¿Cómo podemos hacer los padres? Los miedos son parte natural del desarrollo.
Por mucho que intentemos evitar que nuestro hijo sufra experiencias traumáticas, dolorosas, difíciles, o que las ayudas a integrar, como acabo de enseñaros, siempre habrá algún miedo que lo alcance de una u otra manera. Cuando esto ocurre, hay una estrategia que podemos utilizar para ayudar no solo a superar esos miedos de la infancia, sino a aprender a superar cualquier miedo que tenga a lo largo de la vida. La estrategia no es otra que ayudarlo a afrontar sus miedos. Hay dos emociones básicas que solo se superan enfrentándolas, y son las más dolorosas, y en el fondo son la misma, que son el miedo y la vergüenza. Esas dos emociones se nos repiten, y si vamos a buscar situaciones de nuestra propia infancia que nos resultan muy difíciles y que nos hizo daño hasta el punto de poder decir de nosotros mismos que la tengo fijada, es decir, no puedo salir, cuando pienso en eso, me duele mucho, a veces he comentado experiencias de personas que han pasado delante de un colegio cuando vivieron acosos o situaciones muy difíciles, bloqueos de cualquier tipo, les viene lo primero, por este orden, les viene la vergüenza de lo que pasó. Es muy curiosa la vergüenza. En estudios que tenemos, ¿cómo es posible que alguien que es víctima de algo acabe confundiendo que él es el culpable de lo que pasó? Porque confunden a la víctima con el victimario. Si todo el mundo se burla del niño, acaban confundiendo lo que yo pienso con lo de los demás, decir, lo mío no importa tanto. ¿Y quién tiene que hacer ese contrapeso? Los padres. Ayudarles a que tiene ese sentido, ese valor, que es completamente diferente y que es absoluta, inconmensurablemente inocente con mayúsculas de lo que ha pasado. En el ejemplo de la niña que antes he comentado, las valientes no lloran, luego yo soy culpable de no ser suficientemente valiente y me asusto de cualquier cosa. No le voy a comentar más porque me hace sentir mucho peor. Bien. Dos tipos de miedos, instintivos y adquiridos. Son los que aparecen en el niño de manera natural. Todo el mundo tenemos miedo a las serpientes, digan lo que digan, todo el mundo, y los niños más. ¿Sí? Vemos una serpiente y nos da miedo. De la misma manera, muchos niños pueden experimentar miedo a tocar un perro, meterse en la piscina o a la oscuridad. Los miedos adquiridos aparecen cuando una experiencia previa nos ha dado miedo, es decir, un reflejo condicionado a algo que ha ocurrido. Vale. Si un niño mayor le tiró arena en el parque a otro y el niño puede tener miedo quizá a la arena o al parque, es decir, es un reflejo condicionado. Creo que me estoy explicando con esto. Ante el miedo de tus hijos, muchos mamás o papás tienden a consolar al niño abrazándolo, mostrándose empáticas y haciendo sentir al niño que su mamá lo protegerá de todo mal. Aunque es fundamental en ese primer proceso, por eso he querido llegar en este punto aquí, que el niño se sienta seguro y protegido, toda mamá hará bien en demostrar a su hijo que está seguro entre sus brazos. Lo que no es tan acertado es quedarse satisfecho, es decir, quedarse como suficiente en ese punto. Yo te voy a proteger, porque eso se llama hiperprotección. Y la hiperprotección no es ni más ni menos que un miedo cerval de los padres y de las madres a que su hijo crezca. Y crecer significa tomar decisiones y hacer cosas que no tenemos control sobre ellos. Y no hay nada que sea más difícil para los padres. Bien. Aunque así lo que sean muchas mamás, muchos niños, la realidad es que es imposible que la madre lo proteja siempre. Con frecuencia los padres varones adoptan una estrategia de mayor confrontación, animando al niño a enfrentar sus miedos en ese momento, sin darse cuenta de que se puede sentirse como un cordero arrojado a una manada de lobos. Entonces tenemos los dos extremos, o demasiada hiperprotección o demasiado exponerlo a mayor miedo. En el primer caso, el niño puede experimentar falta de confianza, que sin su mami no puede conseguir, en este ejemplo que estoy poniendo, y una tendencia a evitar situaciones difíciles. Yo por mí mismo no puedo hacer nada. En el segundo, la jugada pues puede salir bien o no puede salir suficientemente bien. Pero también es frecuente que el miedo del niño se agudice, por lo que tampoco es recomendable este enfoque de machito. En realidad, como en tantas otras cosas, el término medio, el equilibrio, parece ofrecer una estrategia mucho más eficaz, que es la que les estoy explicando, que es ayudar al niño a integrar paulatinamente situaciones de miedo. Bien. Voy a acompañar la explicación de estos 7 pasos con un ejemplo práctico que va a ayudarles a comprender y a recordar esa técnica. Ejemplo, Sonia tiene 4 años.
le encanta hacer equilibrio y subirse en las alturas. Un día va caminando sobre una tabla situada a cierta altura y de alguna manera pierde la concentración y se cae, una situación de lo más habitual. La altura no es excesiva, pero notas en su cara que realmente se ha asustado y dice muy nerviosa que no va a volver a subirse. Podéis sustituir tabla por columpio, por amiguitos en casa, por situaciones en el colegio o por cualquier situación. Veamos cómo puede Sonia, con ayuda de su mamá, superar este miedo, en este caso adquirido. Primero, utilizar la empatía. Para calmar ese cerebro emocional, la coge en brazos físicamente, esto es muy secuencial, lo que el cerebro necesita. Independientemente de las variaciones de personalidad de cada uno de los niños, lo que el cerebro necesita es esta secuencia. Cogiéndola físicamente, es decir, tenemos un aporte como cuando estábamos in útero. Menudo susto te has dado. Sí, porque hay una reciprocidad. Claro, te has caído y te has asustado. Sí, palabras porque la parte del cerebro, el área de Brodmann, se ha bloqueado. Cuando nos asustamos no tenemos capacidad en ese momento, estamos negándonos a nosotros mismos. La mamá sigue empatizando hasta que la calma. Segundo, validamos el miedo. Tenemos tendencia a desvalidar encima el sentimiento de miedo y a dialogar sobre la importancia de enfrentar ese miedo. Ya, me has dicho que no quieres volver a subir, ¿verdad? Sí, claro, pero es importante que volvamos a intentarlo para que no tengas miedo. Cuando tú estés preparada, pero no quiero, pero el padre ya se lo ha dicho. Tercero, utilizamos la comunicación cooperativa, os enseñé esto en el tema 4, para que sepa que van a superar ese miedo juntas. Me imagino, yo creo que podemos intentarlo juntas. Sí, me da miedo, mamá te va a ayudar, vamos a hacerlo juntas y yo te tomaré de la mano todo el rato, como la bici, ¿bien? Como la situación, estando juntas, no dejando pasar ni menos tiempo ni más tiempo del necesario. Intentar llegar a un acuerdo respecto a lo que vamos a lograr. Vamos a intentarlos juntas, pero solo un poquito, es decir, ya empieza. Esto se llama en psicología desensibilización sistemática, es una desensibilización en vivo, hacer las cosas sin que deje mucho tiempo para que el niño vaya cristalizando ese miedo, que luego se vuelve más complejo. Vale. Es que me da miedo, puede verbalizar lo que me da miedo. Mira, hacemos una cosa, solo tienes que dar 2 pasos. Esto es como las cucharadas, una cucharada más y te dejo que te vayas. Bien. Solo tienes que dar 2 pasos y yo estaré sujetándote de la mano, ¿te parece? Bien. La quinta, realizamos la acción, solo cuando el niño veamos que está preparado, pero no lo dejamos irse, porque entonces el cerebro estará aumentando el split, ese aparte, sin presionarlo ni forzarlo lo más mínimo. Vale, pero tú me agarras de la mano, ya le dice lo que necesita. Es decir, necesito esa seguridad y ya ha visto que tiene que hacerlo y le da seguridad a la madre. No te voy a soltar, cariño, dame la mano, venga, ya puedes dar el primer paso. Preguntarle cómo de satisfecho o contento, es decir, validarlo, reconocerlo y premiarlo. Muy bien, eso es más que nos diga el padre, lo has hecho tú sola, mamá, solo te dio la mano, ¿cómo te sientes? Sí, he sido muy valiente, vuelve de la hetero reconocimiento al autorreconocimiento, al autoconcepto, a la autoestima. He sido capaz de hacerlo y lo puedo nombrar. Si tienes la cara muy satisfecha, empatía y neuronas en espejo. Si quiero probar un poquito más, esto es muy habitual. Quiero probar un poquito más, luego no hay quien lo baje de nuevo, pero en el primer momento se podía haber quedado bloqueado. Bien, pues sustituyamos y volvamos a la clase anterior cuando yo estoy hablando de Carol Dweck. Los retos en adolescentes, algo que me salió mal, porque yo estoy diciendo que no soy bueno en matemáticas o no soy bueno en otra cosa. Mamá no te va a soltar, vamos a conseguirlo juntos. Y los niños necesitan que haya ese tipo de acción corresponsable entre ambos. ¿Vale? Y, importantísimo, al día siguiente, o máximo 2 días, repetimos la acción, pero en otro contexto, importante, repetir esto en otro contexto de comportamiento diferente. Bien. Es muy importante que tengamos en cuenta que para realizar estos pasos hace falta un poco de tiempo, pero estos 3 o 4 minutos que puedes invertir en conectar con su cerebro emocional en ese momento
son cruciales, porque el cerebro va a dejar de involucionar, es decir, desconectar, esto me da miedo, los retos me paralizan, y luego se convierte en un niño que es paralizado en muchas cosas y no toma, va después con la apoptosis, un fenómeno que aparecerá, luego ya lo explicaré otro día, durante la adolescencia, que es la poda sináptica, va a cristalizarse mucho más. Cuando el niño tenga un reto, será capaz de decir, vale, esto es más difícil, esto puede generarme más problemas, pero voy a intentarlo, ¿bien? Yo mismo lo he comentado a veces como profesor en la universidad, alumnos que han cogido asignaturas o carreras que no estaban preparados y al hablar del inicio de todo esto era por el miedo a fracasar, el miedo al miedo, efectivamente. Y cuando me han permitido analizar la anamnesis mucho más profunda de dónde venía, no tuvieron estas experiencias de integración. Tuvieron experiencias de miedo puntual y bloqueante, que se había convertido en un split. Cuando hablo de un split es como un doblado sobre el cerebro, como una circunvolución añadida, como algo que no tiene salida y que necesitaban después. Tuve que hacer algún tipo de terapia de tipo neuropsicológico. ¿Vale? Pero en este caso estás refiriendo a que quizás esa persona adulta de la universidad en su infancia no supo superar lo que tú estás comentando. Claro. Y había elegido la parte fácil, es decir, huir de los retos, de las dificultades. Claro, no se había dado cuenta, ¿por qué? Porque el área que estoy hablando del habla no se le había permitido conectar y se estaba dando cuenta que estaba dando mucho menos de sus capacidades intelectuales por ese miedo del que no se estaba dando cuenta. Por ejemplo, he tenido personas que después fueron ingenieras o que habían estudiado cosas de letras porque sentían mucho más difícil razonar en conceptos abstractos como exigía su nueva carrera, porque había miedo, cuando realmente eran muy inteligentes para esa parte, pero el miedo que tuvieron en las primeras experiencias de fracaso y las experiencias familiares les bloquearon. ¿Qué hace el cerebro cuando hay gritos? Lo que necesita es protegerme. ¿Y es consciente eso? No, porque de verdad, la toma de decisiones se toma en las partes más subcorticales del cerebro, es decir, las más bajas. Y huimos de todo estrés. El estrés es un fenómeno brutal para el desarrollo de nuestro cerebro. Vale. La vida emocional, de hecho, con su pregunta estoy asociando, está estrechamente ligada al funcionamiento de una parte que se llama amígdala, de la que nacen nuestros sentimientos, las reacciones más viscerales y más primarias, que es el miedo, la ira, el odio, el pánico y la pena. Y se activa, pero frecuentemente no sabemos por qué se activa. Pues no lo sabemos. Lo sabemos porque ha habido un apego inseguro, un apego ambivalente, como trabajé en la última sesión. Desde el punto de vista emocional, la principal diferencia entre el adolescente y el adulto es que los lóbulos frontales del primero hay mucha actividad, lo cual le dificulta el control de los sentimientos, sobre todo en situaciones de crisis. El adolescente no puede controlar esas emociones, porque el lóbulo frontal, que es el freno de esas emociones, no está acabado hasta, fijaos, hasta los 21 o 24 años. Somos la especie que tiene en el cerebro una cosa fantástica, que son los lóbulos frontales que llevan el volante, que es la toma de decisiones, la planificación, la atención, la memoria de trabajo, lo que estamos haciendo de manera perseverante, que no está acabado hasta los 21 o 24 años. Bien. De hecho, los adolescentes son mucho más vulnerables y están mucho más indefensos ante el estrés. ¿Por qué? Porque esta sustancia es una hormona, es la hormona del miedo, que es la tetrahidropregnanolona. No la vuelvo a repetir, perdóname, pero he necesitado utilizarla en este momento. Esta hormona del miedo en el adolescente va a producir, en vez de producir un efecto sedante, como en los adultos, pues agudiza la ansiedad, produce un efecto exacerbado, en cadena. Bien. El adolescente no puede acceder plenamente entonces además a sus lóbulos frontales. Es mucho más vulnerable al miedo, a la ansiedad, a la toma de decisiones, lo cual hace que otras zonas del cerebro puedan escapar a su control y generar impresiones exageradas sobre peligros exteriores. Los sentimientos primarios, como el miedo, son obra, el miedo, la ira, la rabia, cuando entramos en ese puntito de miedo o de ira, es un detonante
básico, inmediato, y no tenemos control, mucho menos los niños. Son obra de un eje del cerebro, no voy a profundizar en él, pero lo nombro, es el eje hipotalámico, es decir, del hipotálamo, la que segrega la hormonación de todo, pituitario, es decir, va hacia la tiroides, adrenal, la adrenalina, ¿vale?, que supone un vuelco enorme, estoy en calma, pero algo me recuerda que viene el profesor que me suspendió, que es de matemáticas, me va a exigir algo. Ya no puedo ni estar, ya me viene, vale. Pensemos en una situación de exámenes en que han estudiado los niños muchísimo, pero no han dormido. Como el cerebro del adolescente es mucho más vulnerable, al acercarse el examen se les hace un borrado aparente de la memoria, porque el lóbulo frontal es más susceptible a esta hormona. Siempre les digo a los niños que la última noche hay que dormir especialmente bien, a los adolescentes más aún, porque fija la experiencia y al estar menos cansados son capaces de acceder a donde se ha fijado la memoria. El lóbulo frontal va a dirigir, a ver, ¿esto cómo lo hago? ¿Cuántos adolescentes y estudiantes mayores en la universidad me han dicho, ¿cómo me ha pasado esto? Y siempre les pregunto, ¿has dormido? Perdone, esto me lo ha escrito usted, pero si es que esto no es lo que usted me preguntaba, me dicen a mí, ya, ¿y qué quieres que haga? No lo leí bien, no, pero si me lo sabía perfectamente. El estrés genera mucha más vulnerabilidad en los adolescentes y en jóvenes hasta los 24 años que en los adultos. Ante una situación de estrés, por cierto, te estoy haciendo ahora un estudio sobre cómo es posible que el cerebro sea tan vulnerable y el smartphone. Son especialmente vulnerables. Les estamos dando a los niños una bomba de relojería, con necesidades acuciantes de reconocimiento inmediato, que está generando un ciclo brutal de ansiedad en estos ejes. Por eso hay un aumento enorme y por eso se desencadenó durante la pandemia. ¿Cómo se relacionaban? No de cara a cara con la comunicación no verbal o proxémica o viendo la broma, sino escribiendo. Las glándulas adrenales están situadas encima de los riñones y cuando se activan en situaciones muy estresantes dispone el cuerpo para que reaccione ante el peligro. Aumentan las pulsaciones, se dilatan los vasos sanguíneos, incrementa el oxígeno y alejan el flujo sanguíneo del tracto digestivo para dirigirlo a músculos y a extremidades. Se ponen a temblar, se paralizan, vale, para así poder huir. Es un mecanismo instintivo, básico de supervivencia. Si el instinto nos lleva a detenernos y defendernos, se nos dilatan las pupilas. La vista se agudiza y disminuye nuestra percepción del peligro. Toda la preparación para la batalla está ya en marcha. En este estado de suma alerta, cada estímulo es un posible punto de peligro y el cuerpo está preparado para afrontarlo. Los peligros para la supervivencia inmediata son mucho menos hoy que cuando primitivamente nuestros antepasados vagaban por la tierra, pero la reacción de huir o luchar sigue codificada en nuestros genes. En situaciones de estrés, el niño y el adolescente, cuya amígdala está menos controlada por los lóbulos frontales, suele reaccionar con sentimientos mucho más exagerados, mucho más descontrolados que la del adulto. Hacen las mismas reacciones de grito, de llanto, no puedo controlar el llorar, no puedo controlar el sentir rabia, no puedo. Hay niños que maduran antes, por cierto, las niñas, femenino, maduran antes en el control de las emociones que los varones. Bien. Pues te vas a explicar luego cómo manejar todo eso, ¿no? Sí. Sí. Vale. Esta es la amígdala. Fíjense ustedes en el tamaño. Es una almendra. La amígdala es el tamaño de una almendra. Cuando esto se inflama, cuando se inflama se anula todo, luego lo explicaré, qué es lo que se desestructura, todo, miedo, ira, pánico, parálisis, indefensión, ataque. ¿Por qué? Porque está generando adrenalina, el eje, de repente, toca hacia arriba y desestructuramos todo nuestro cuerpo. Ya no estamos en seguridad. ¿Quién tiene que darnos seguridad? La persona que tenemos delante, bajando el nivel, dándonos paz, respirando conjuntamente. Cuando yo estoy calmado, la persona que está hablándome, que viene muy nerviosa, yo trabajo aquí, soy el psicólogo municipal, veo personas que tienen un estado de alteración, en ocasiones, esto es propio de mi trabajo y lo puedo comentar, muy alterado, tiene un nivel de hiperalerta enorme.
mi misma calma, hace que las personas vayan reconectando al tener. Eso no se puede hacer si no tienes una persona delante que te vaya ayudando a corregular. Y corregular no es decirle lo que tiene que hacer, corregular es estar calmado para que toda nuestra información la lleve a su cerebro. No decirle porque no se escucha cuando uno está muy alterado, sino viendo que la persona está calmada. Porque somos mamíferos y vemos que si alguien adulto o que tiene autoridad, el psicólogo municipal, la policía, está calmado, la persona está calmada. Volviendo a la escuela de familia, el niño se calma si ve a su padre calmado. La calma es un superpoder. ¿Cómo lo hacemos? Calmándolos y ayudarles a corregularles. Corregular es una obligación, validar las emociones es una necesidad y anularles es un delito. Lo es porque genera mucho trauma y mucho estrés postraumático. Bien. Esa adrenalina, además de la adrenalina, va a suceder una sustancia que es el cortisol. El cortisol, por definición, es un antiinflamatorio natural. Sucede cuando nos pica un bicho o nos hacemos daño, viene cortisol, que va a llevar muy rápidamente leucocitos y, ¿sabéis?, glóbulos blancos para que cicatrice la herida o para que se tranquilice. Pero lejos de eso, sí, dígame. Pero la amígdala esa se inflama cuando están malos, ¿hay alguna condición? No, son amígdalas diferentes, perdón. Hay dos tipos de amígdalas, ¿vale? Ahí tenemos dos amígdalas cerebrales. Sí, pero ¿qué quiere decir? Que a veces que están más potrosos o más sensibles o con más miedo cuando están enfermos y para saber si tenía algo que ver. No. A ver, la enfermedad, es que hay dos tipos de amígdalas, ¿vale? Aquí yo estoy hablando del sistema límbico, que es la más alta, ¿vale? Usted me está hablando de los otros cuatro. Bien, cuando el niño, también, es que están conectadas, cuando el niño está enfermo o está más cansado o está más apático o tiene algún dolor, se conectan y también se inflaman más rápidamente, nadie me entiende, porque están más desconectados, entonces segrega más adrenalina y cortisol, ¿vale? Pero no son las mismas amígdalas, ¿vale? Vale. Normalmente el cortisol fluctúa a lo largo del ciclo, nos levantamos por la mañana con un altísimo nivel por la mañana, una vez que la persona se ha despertado. Este nivel sube hasta el 60% a lo largo del día, para después empezar a bajar. Empieza a bajar muy deprisa y después más despacio. A partir del mediodía y durante varias horas hasta llegar al nivel más bajo a medianoche. Se ha observado en diversos estudios que en la adolescencia media y final, es decir, a partir de los 15, 16, y sobre todo en las mujeres, las chicas, los niveles de cortisol son ligeramente más altos que en la población adulta normal. Todas, por tanto, las emociones negativas, el estrés, la preocupación, la ansiedad, la ira, se han relacionado de forma significativa con niveles superiores de ansiedad. Y lo mismo ocurre con la soledad. Y esta es la razón de que en los adolescentes estar solos esté relacionado con la ansiedad y el estrés. ¿Y qué ocurrió con la pandemia? Literalmente eso, esa sensación. Tenemos las dos sustancias, en verde y en azul, y van a colapsar todo el sistema neurohormonal. Es decir, esto se va a comer la dopamina, es decir, el placer, la serotonina, la tranquilidad, la felicidad y todos los morfiníticos del cerebro, todo lo que nos hace estar tranquilos y en paz. Se lo come porque anula partes del cerebro y porque no tenemos capacidad de controlarlo. La emoción más aguda va de la mano del estrés y para el adolescente las circunstancias que lo provocan son omnipresentes, duran 24 horas, desde hablar delante de los compañeros de clase hasta el rechazo por cualquier acoso escolar. El efecto que las experiencias estresantes y los traumas emocionales producen en el adolescente puede tener gravísimas consecuencias para la salud mental y emocional. En el adolescente el estrés actúa de forma distinta que en el adulto y el efecto del aprendizaje y la memoria del adolescente puede abocar indefectiblemente en un estrés postraumático. Actualmente el nivel de ansiedad de los adolescentes es enorme, es elevadísimo por muchas cuestiones, sobre todo por el multitasking, porque están trabajando y con una actividad con el móvil. Y es un error. Siempre les pido a mis hijos, que puedo tener un poco de autoridad, y al resto de personas que venís a escucharme, que aparten el móvil y que sea lo más tardío. Francia, por cierto, si no recuerdo mal, lo ha prohibido o lo ha sugerido bajo ley o están en proyecto de estudio, que hasta los 16 años los niños son, en el fondo, cerebralmente, no tengan un móvil precisamente por nuestros estudios en el área del estrés.
Son niños normales en todo lo demás, pero cuya capacidad de desenvolverse en la vida va a quedar muy, muy mermada. ¿Por qué? Porque va a generar una paralización de la memoria en sus funciones más básicas. Para empezar, el hipocampo deja de funcionar. ¿Qué es el hipocampo? Una zona donde se almacena la memoria. ¿Por qué? Porque la explosión de cortisol que se produce durante una reacción de estrés va a interferir en esa zona. Luego os explicaré qué es lo que hace. En esta investigación tuvimos 3 puntos, ¿veis? A y B. Las ratas realizaban bien una tarea en condiciones normales y también en una jaula nueva. Pero si se colocaba un gato fuera de la jaula, se quedaban quietas a menudo, incapaces de aprender. En C y D medimos en cortes hipocampales de ratas estresadas el estallido de esta estimulación. ¿Qué les había provocado estar? Mirad la rata, mirad el gato. Provocada esa potenciación a largo plazo, ese aprendizaje, provocaba un aprendizaje muy inferior en el que el grupo control en pruebas de hormonas de estrés. Si aprender es conectar sinapsis, aprender es asociar, cuando ya tenemos algo más o menos dominado, asociamos, puede ser música, puede ser cualquier contenido, en mi profesión, que esto lo dijo este autor y está relacionado con esta zona del cerebro. Los que me conocéis, que habéis venido que yo os ayude, yo os hablo del cerebro y esto está así y me acuerdo de cosas de que las personas les ocurrieron porque me lo habían comentado. Esas asociaciones, si yo tuviera un estrés en ese momento paralizante, no podría hacerlo. Y aquí tenéis, en el grupo control, estaban en unos niveles más o menos mantenidos de hipervigilancia y de atención. Los niveles bajaban a niveles subclínicos donde era imposible el aprendizaje. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando se quitaba el gato y había un brevísimo laberinto, no encontraban la salida, a pesar de que lo habían hecho anteriormente aprendiendo. Niños supeditados al estrés en el cole, en casa, en las redes sociales o en cualquier historia, dejan de aprender. Una de las consecuencias que os enseñé en las primeras diapositivas es precisamente esa parálisis para el aprendizaje. En general, cuando así ocurre, el pensamiento pierde agilidad. En estudios con animales se ha descubierto que el cerebro de los adultos, después de un periodo de estrés, se va a recuperar en 10 días. Pero en el periodo infantil o adolescente, los efectos del estrés se podían transmitir durante 3 semanas. Es decir, 3 semanas de crecimiento cerebral en mamíferos indicaba no solamente que eran duraderos, sino que, y lo he puesto en negrita, eran irreversibles, porque el cerebro sigue creciendo si no hubieran tenido tratamiento suficiente, si no había alguien que les guiara. ¿Por qué? Porque el cerebro sigue creciendo y ese aprendizaje ya se ha fijado. Me estoy explicando lo que quiero decirles, que el trabajo de los padres es insustituible, que es imprescindible proteger, valorar y dar este tipo de situaciones porque están expuestos más que en otras generaciones. Debemos tener en cuenta al pensar en los adolescentes, humanos en este caso, y todos los elementos estresantes que les puedan desbordar. ¿Cómo afecta el cerebro? En una investigación en la Universidad McLean de Boston descubrieron que las ratas expuestas al aislamiento, en este caso, solían tener más problemas en ejercicios de huida y mostraban signos que se podría considerar de pura parálisis, de impotencia. Y el efecto era mucho mayor en los machos que en las hembras, porque la conectividad entre ambos hemisferios es 7 veces mayor en el cerebro femenino que en el masculino. Al analizar los cerebros, se llegó a observar una menor cantidad de conexiones, de sinapsis. ¿Recordáis que os he hablado de las conexiones? De la axona a la dendrita va conectando y va generando como un pegamento, que hablé en las primeras sesiones. Ese pegamento es la seguridad que dan en casa al darles este tipo de integración familiar. Vale, esto se llama mielina. Ese pegamento para generar sinapsis se llama mielina, sobre todo en los lóbulos frontales inmaduros y en el hipocampo. Pues bien, parecía que la amígdala aumentaba de tamaño, tal vez para afrontar el reto, pero ese aumento de cortisol que producía el miedo a través de la amígdala inflamada era precisamente el disolvente, como si le echáramos aguarrás al pegamento que de natural tuvieran los niños en el aprendizaje. ¿Cómo se neutralizaba el aguarrás en el ejemplo que estoy poniendo?
con la tranquilidad, con la parsimonia y sobre todo con la ayuda de la integración de los padres. Si 3 semanas era excesivo, imaginar cómo puede vivir un niño 3 semanas yendo al cole, sintiéndose el objeto de las burlas, de las humillaciones o de cualquier otro tipo de situación. Tanto peor si eso ocurre en las redes sociales y tanto peor si encima no tienen la capacidad, porque son muy pequeños. Los índices, y haré una charla sobre esto, de valoración del acoso escolar, ya están dando datos de inicios de primaria muy básicos, y es terrible para el cerebro del niño. El estrés, ya digo, es de suma importancia en el trauma emocional. En un estudio en Carolina del Norte mostraba que una cuarta parte de los adolescentes de 16 años habían vivido una situación de gran magnitud, un estresante extremo. Situaciones del tipo, una cuarta parte es el 25%, unas situaciones del tipo accidente grave, enfermedad y muerte de los padres, hasta el abuso sexual o violencia familiar y un desastre natural y el terrorismo. Los sucesos de baja magnitud incluían la separación y el divorcio de los padres, no porque hubiera un divorcio, sino porque no habían podido desarrollar, hablar, no se les había activado el área de broadband que estoy comentando reiteradamente. El hecho de ir hablando con un amigo, fíjense ustedes, simplemente hablando, en base a la pregunta que Lorena me has hecho, simplemente estar comunicando mientras voy hablando, es decir, voy pisando, respirando, porque al caminar necesito oxígeno, y poder hablar de esa experiencia desbloquea el cerebro, lo desbloquea y da cada vez más sensación de seguridad y que necesito acabar. Lo peor que podemos hacer, y es una de las cosas que hacemos en España, es interrumpir la experiencia de alguien que está hablando. Pues yo más, a mí me ha pasado esto mucho más, ¿bien? O cortar la conversación y derivarla porque no nos interesa. Los escáneres de resonancia magnética funcional, la observación de la sustancia gris y blanca del cerebro, en las personas parecen indicar que lo que les ocurre a las ratas del experimento puede también ocurrir a adolescentes expuestos al estrés. Y afectaba a estas 3 áreas, la prefrontal, el hipocampo y la amígdala. Lo que sabemos del hipocampo, voy a pasar más rápido a todo esto, es que, demostraban que al enseñar a personas imágenes estresantes, la activación de la amígdala en adolescentes normales era mucho mayor que la de los niños o los adultos. Y en la prueba del Colegio Oficial de Psicólogos Americano, la American Psychological Association, se les puso estas experiencias. Vais a ver unas experiencias donde se tenía que decidir cuál era la experiencia que les planteaba mayor estrés. Simplemente visualizarlo, todas ellas generan un estrés. ¿Vale? Va de un reproche máximo, incluso con esfuerzo, a una pena máxima, va variando. Los adolescentes medidos en resonancia magnética funcional eran más vulnerables a la empatía, es decir, a la visualización de lo que le estaba ocurriendo a la otra persona. Bien. La mayor reacción de estímulos de miedo en adolescentes en comparación con niños y adultos se demostró en sujetos con caras que antes os he comentado. Aquí tenéis los niveles mayores, con una odds ratio mucho mayor, en los adolescentes, muchísimo mayor. Bien. Así pues, el estrés sumado a un sistema de reacción al estrés ya más activo puede producir estragos en ese cerebro adolescente, generando otro tipo de situaciones. Los adolescentes y niños que desarrollan precisamente el trastorno por estrés postraumático, que es una experiencia brutal, subdiagnosticada y con muchas necesidades actualmente de ser trabajadas, reflejan traumas preferentemente que vienen de una carencia de los padres en haber sabido ayudar a los niños a gestionar desde el cerebro. Entonces, no es de extrañar que los niños y adolescentes expuestos a traumas sean más proclives a desarrollar trastornos que se llaman internalizantes, hacia adentro, no de conducta. Bien. La localización del yo, lo que podemos ver aquí es que en las personas con historias de trauma,
Un trauma no es haberse caído en un avión, es una carga de trauma por situaciones que les han venido y no han podido rehacerlos. El pequeño split luego se vuelve a otro split y otro split, es decir, esos bloqueos les ha llegado a hacer. Con historias de trauma crónico, las mismas regiones muestran una actividad claramente reducida, haciendo que sea difícil registrar los estados internos y evaluar la relevancia personal. Es decir, todo les da miedo si no hemos hecho ese proceso de integración de los niños. Por tanto, tenemos que ayudarles a integrar todo ese proceso. El estrés grave crónico al final siempre viene en una profusión de actividades que los padres no han podido hacer y que ha sido medido en la resonancia magnética, y que simplemente con las secuencias, los 7 pasos que antes os he dado, podemos ir quitando día a día esas pajas que les están haciendo muchísimo, de verdad, muchísimo daño. Por ejemplo, en estudios realizados a finales del 2021 revelaron que los adolescentes que habían sufrido más medido en abandono físico-emocional, es decir, que los padres no habían actuado como les estoy diciendo, y en segundo lugar, maltrato, mostraban pruebas de daño, hematoma cerebral, desconexión de partes del cerebro, aunque no hubiera ninguna enfermedad diagnosticable. Neurólogos, psiquiatras, psicólogos que habían hecho resonancia magnética funcional, cuando digo funcional es que en el proceso de pensar en algo, esa funcionalidad de ese órgano que funciona bien en otras cosas, digo, vamos a pensar en algo que te genere ansiedad o dolor. ¿Qué ocurre? Automáticamente se bloqueaba porque no había habido nadie adulto para ayudarles a corregularles. Por ejemplo, en Yale descubrieron que los adolescentes que habían sufrido ese tipo de abandono tenían incluso menos sustancia gris, lo que conecta todo el cerebro, que está hecho de sustancia gris. Los cables son la sustancia blanca, digámoslo así, pues tenían incluso menos sustancia gris. Dicho de otra manera, que me gusta darle la vuelta, el que ustedes como padres, el que las familias inviertan en sus hijos, va a generar más capacidad de conectividad, y eso va a suponer que el cerebro estará lubricado, que estará completamente en funcionamiento, y no nos damos cuenta que esas experiencias, que el abandonismo hace tanto daño como el que no te hagan caso. Y voy a ir directamente, esto me lo salto porque no da tiempo, cuando ocurre un sistema de interacción social dañino, el complejo vagal dorsal, en este estudio de Porges, es un estudio interesantísimo, un mono, ¿vale? Es un primate superior además, ve un peligro lejano. Lo que hace el sistema de interacción, un mono alarmado, activa una parte del cerebro, se llama el complejo ventral central, tiene control central. Bien. Lucha o huida, está intentando luchar, viene algo que es peligroso, lucha o decide irse. Tercero, cuando no puede hacer nada, porque el niño no puede hacer nada por sí mismo, porque un adolescente expuesto a una clase que vive acoso, o que no se le está haciendo suficientemente caso, o que en casa están pasando gritos, o que situaciones que no tienen suficientemente control porque los padres no dedican suficientemente tiempo a quitar ese dolor que está ocurriendo, activa una parte terrible, que se llama complejo vagal, el nervio vago, que genera todo, va de abajo arriba, el 80%, dorsal, no hay ningún control sobre ellos, y el niño explota la más mínima, y eso va a modificar la personalidad de nuestros hijos. Voy a acabar con estas diapositivas. ¿Qué es lo que hace el cerebro bajo la ansiedad, el trauma y el dolor? Esta zona, que es el del pensamiento, se hipoactiva. El área cingulada, esta zona, fijaos qué grande que es, el área de la autorregulación se anula, no tengo capacidad de regularme. Adultos de 40 años que me dicen, no tengo capacidad de regularme. He necesitado, por ejemplo, sustancias, no estoy justificando, simplemente porque no ha habido nadie que me haya ayudado a corregularlo. Fíjense cuán importante es este tema que estoy implementando. El centro de interocepción, de contactar con mi cuerpo y ser capaz de, se llama mindfulness, la capacidad de gestión de las emociones y tomar capacidad de ordenación de mis emociones poniéndole palabras. Lo que va a hacer es iluminarse algunas zonas del cerebro. Está desregulada, rota. El hipocampo, la memoria, la tengo rota, no almaceno más.
para los estudiantes y para los chavales. Y la última, la amígdala es la única que está hiperactiva, lo que antes les enseñé. Entonces está todo explosionado. ¿Cómo podemos hacer? No es necesario hacer grandes alaracas, es necesario hacer esas 7 estructuras de hablar con nuestros hijos y darle la oportunidad, primero, de ponerle palabras, de sentirse en seguridad, de transmitirles que pueden volver a hacerlo en un ámbito de seguridad y de validarles esas emociones. Bien, todas estas son ya investigaciones, por ejemplo, que he querido transmitirles, pero el centro de la memoria es la que más rápidamente se ha quedado bloqueada junto con otras partes. Hay muchas menos capacidades de gestión, porque el cerebro ya no está autorregulado como antes les comenté. Conclusiones. Realmente ayudar a un niño a prevenir y superar sus miedos, sus ansiedades, de cara a futuro es una inversión para toda la vida. Y es fácil, de verdad que es fácil, como se lo he intentado demostrar haciendo estos pasos. Si los papás y mamás saben, y atención, quieren hacerla, y es una actividad a diario. Para ello solo hace falta dedicar un poco tiempo a hablar, esos 4 minutos que yo les he dicho. Yo le dedico antes de la noche, porque antes de ir a dormir necesito que le pongan, que activen esa área del cerebro, que es el área de Broadband, y que desarrollen qué es lo que se quedó para que no se quede. Al expresarlo, todo lo que se expresa no se somatiza, y al revés, todo lo que no se expresa se somatiza con pesadillas, con conductas o con dolor. Es un instinto natural acompañar y proteger al niño que experimenta miedo, pero recuerda que puedes optar por ser su compañero en la huida, en desviar la atención, o más bien lo sano, en esa valentía, en que ponga palabras y gestione muy bien para que se calme. Nuestra calma es su calma. Y por último, y ya acabo, la calma de verdad es un superpoder. En los estudios científicos que os he nombrado, esto le van a ayudar después a que el cerebro se cimente con buenos pilares al llegar a la adolescencia. Pues muchas gracias por su atención y les espero en la próxima clase, que será la semana que viene, sobre el tema precisamente de la asertividad, de ser capaces de afrontar las circunstancias difíciles de la vida. Gracias por su atención.